Paz del Señor, que Dios bendiga mucho tu vida. Te animo a que podamos juntos, amén, estudiar este tiempo la palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias, por favor, en el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 22. Ese va a ser el estudio de hoy. Y vamos a seguir espigando y continuando con esta serie acerca de por la fe, viendo en este capítulo acerca de la galería de los héroes de la fe, que dice la palabra de Dios que por la fe alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe, que es un medio, no es el fin es Cristo, pero veamos la fe que apuntaba a Cristo en todos estos personajes, héroes, si así lo podemos llamar, pero no alcanzaron, dice ahí, no llegaron a ver lo prometido, sino que esto estaba reservado también para nosotros. Y este tiempo podamos permitir que el Señor hable en nuestras vidas, amén, que seamos instruidos por Él, porque el Señor dijo, ¿no? Cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra, y podamos examinarnos y evaluémonos si estamos en la fe, si realmente la fe que tenemos es esa fe genuina, auténtica, que Dios es quien ha puesto en nosotros, amén, porque la fe es un don de Dios, amén. Verso 22. Por la fe José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Oremos, por favor. Amado Dios y Padre bueno, eterno, en el nombre de Jesús, Señor amado, nos acercamos a ti y hoy pedimos, Señor amado, mi Dios, clamamos para que tú abras nuestro entendimiento, que sea tu Espíritu Santo quien guíe, Señor, nuestras vidas a toda verdad. Que este tiempo, Señor amado, tú des gloria a tu nombre, Señor amado, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria, Señor amado. Que este tiempo, mi Dios amado, podamos ser instruidos por ti, ser direccionados por ti, para caminar como a ti te agrada, Señor. Y podamos tener esta fe, Señor, que es la que tú apruebas, mi Dios. Que podamos, Señor, alcanzar buen testimonio y caminar contigo, mi Dios. Porque sin fe es imposible, Señor, agradar a Dios. Te damos gracias, mi Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hoy vamos a ver a José, que, bueno, el soñador, es un término quizá en un tono de envidia que le decían sus hermanos al apuntar y decir, he aquí el soñador, José el soñador, ¿ok? Pero vamos a ver un poquito acerca de José. Ahora bien, cuando dice aquí la palabra, al morir José mencionó la salida de los hijos de Israel. Esa palabra mencionó en el griego es neumoneu, es decir, esta palabra significa recordar, acordar, pensar. Y de ahí vamos a partir, cómo José recuerda, ¿sí?, el pacto que Dios había dado a sus antepasados, en este caso a Abraham. En Génesis 29, capítulo 29 y capítulo 30, vamos a ver un poquito a José, de dónde viene este hijo de Jacob. José, su nombre significa él añade, o que él añada, hablando de Dios. Y pues es bien interesante cómo Lea y Raquel, que eran esposas de Jacob, llegaron a pelear. Había una competencia en ellas, usaron sus siervas, Bila y Silpa, para poder también tener hijos. En algún momento Raquel también dice que la palabra de Dios que utilizó las mandrágoras de Rubén que le dio a su mamá Lea, y le dijo, dame esas mandrágoras, porque era un fruto afrodisíaco que despertaba un deseo también para el esposo, para poder tener hijos. Y pues Lea también dijo, ok, entonces tú me alquilas a Jacob y yo te doy las mandrágoras. Es decir, vamos a ir, vemos en este sentido toda esa lucha que tenían Raquel y Lea por alcanzar el favor de su esposo, por alcanzar el amor. Por ejemplo, en este caso, los hijos de Lea revelaban la falta de amor de su marido, y los hijos también que vinieron por la sierva de Raquel también tipificaban o revelaban una autojusticia, un orgullo de parte de Raquel, pero ambas querían ganar el favor, ¿sí?, de su esposo, es decir, se rifaban o se alquilaban a mismo Jacob. Pero después de todo esto, ni esa fruta afrodisíaca hizo que Raquel tenga hijos, sino que dice, oró, confió en el Señor y Dios se acordó del pacto, así que le dio un hijo y lo llamó José. Y por eso que Raquel le puso ese nombre que significa Dios añada, es decir, no yo, sino Dios, que no sea mi fuerza, sino la de Dios. Y cuando entendemos, amados, que no es por fuerza, aquí Raquel entendió que de Dios es el dar,
Y esto sucede en toda área, empezando, amados, de nuestra salvación, del nuevo nacimiento. No es por fuerza. Puedes saber tanto como Nicodemo el fariseo, tener tanto conocimiento, pero no haber nacido de nuevo. Podemos hacer las mismas cosas que hacen los cristianos y no haber nacido de nuevo. Puedes haberte bautizado, pero no haber nacido de nuevo, porque Dios es quien da el crecimiento. Amén. Se dice, plantamos, regamos, pero el crecimiento lo da Dios. Ni uno es por el que planta ni el que riega, dice la palabra de Dios, sino Dios es quien da el crecimiento. Amén. Así que por eso de ahí partimos que es José. Ese nombre viene de que Dios añade, Él añade, al igual que podemos aplicar esta enseñanza al día de hoy. José vivió una vida íntegra y es un tipo de Cristo, porque vemos cuando José fue vendido a los madianitas y ellos vendieron también a los egipcios, lo vendieron por 20 piezas de plata, al igual que nuestro Señor Jesús también fue vendido y traicionado y vendido por 30 piezas de plata. Vemos a José que preservó una nación con sabiduría, y no solo a Egipto, sino a todo el mundo, también al pueblo de Israel, al pueblo de Jacob. Vemos cómo nuestro Señor Jesús también esto tipifica, que Él es el único y sabio Dios, nuestro Salvador, amén, y Él trae el sustento cuando estamos en medio también de hambruna, en lo espiritual. Ahora bien, cuando entremos en tema, dice, por la fe, José, al morir, mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. En esta otra versión dice, José cuando iba a morir, fue por la fe, dice que José cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Saldría, con confianza declaró que saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. ¿Y de dónde toma el escritor de Hebreos esta porción? Vamos por favor al libro de Génesis, capítulo 50. Amén. Vamos a ir a la raíz. Génesis 50, vamos a ir al verso 24. Dice la palabra de Dios. Ahora pues, no tengáis miedo. Bueno, en este caso ya José les está hablando a sus hermanos cuando ya su padre había muerto, Jacob, y sus hermanos tenían miedo de que José iba a tomar represalias. Y bueno, les dice él, ¿no? Es decir, así diréis a José, te ruego que perdones la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal te trataron. Por tanto, ahora te rogamos que perdones la maldad de tus siervos, del Dios de tu padre. Y José lloró mientras hablaban. Vinieron también sus hermanos y se postraron delante de él y dijeron, henos aquí por siervos tuyos. Y le respondió José, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Vosotros pensáis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Siempre en Dios hay un propósito. Ahora pues no tengáis miedo, y yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón. Y habitó José en Egipto, él y la casa de su padre, y vivió José 110 años. Y vio José los hijos de Efraín hasta la tercera generación, también los hijos de Maquir, hijo de Manasés, fueron criados sobre las rodillas de José. Y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Qué lindo, mira, dice, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Y os hará subir de esta tierra a la tierra que juró a Abraham, a Isaac y a Jacob. E hizo jurar José a los hijos de Israel diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron, y fue puesto en un ataúd en Egipto. Vemos acá, por la integridad de José, fue bendecido con una vida fructífera. Vivir 110 años, ver a tus nietos, a tus bisnietos y hasta tus tataranietos, ¿no? Les dijo a sus hermanos que pronto moriría y con esa tristeza llegó la esperanza. ¿Por qué? Porque José estaba seguro que Dios los auxiliaría y que los llevaría a la tierra prometida. Así murió y dejó a los israelitas con la esperanza de que Dios, en su fidelidad, los sacaría de Egipto. Vemos acá que José recordó el pacto de Dios con Abraham, convicción, estar seguro, estar debajo de la sombra del Omnipotente, debajo de la palabra de Dios y estar de pie por las promesas de Dios, por la palabra de Dios. Seguridad. Génesis 15,
Vemos aquí, veamos rápidamente el pacto que hizo Dios con Abraham. Vamos a leer del verso 13, por favor, dice la palabra. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Esto habla de cuando ya iban a estar en Egipto los hebreos. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en buena vejez. Y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, en un sacrificio que había hecho Abraham al Señor. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los eneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los jerjeseos y los jebuseos. Vemos aquí la esperanza futura de José. Estaba en la confianza en que Dios iba a redimir a su pueblo por medio del éxodo. Amén. Y esto conduciría a la tierra prometida y sus huesos serían trasladados a esa tierra. Esteban también mencionó todo esto, relata de forma magistral, se puede decir así, y solo quiero que leamos este pasaje rápidamente, por favor, Hechos capítulo 7, verso 5. Porque veamos la fidelidad de Dios, que Dios es fiel quien prometió. Amén. Y eso lo vamos a ver en Hebreos acerca de la fe. Hechos 7, 5. No le dio, dice, entonces salió de la tierra de los caldeos y habitó en Aram, y de allí muerto su padre, Dios le trasladó a esta tierra, a la cual vosotros habitáis ahora. Y no le dio herencia en ella ni aún para sentar un pie, pero le prometió que se la daría en posesión y a su descendencia después de él, cuando él aún no tenía hijo. Y le dijo Dios: así que su descendencia sería extranjera en tierra ajena, y que los reducirían a servidumbre y los maltratarían por 400 años. Mas yo juzgaré, dijo Dios, a la nación de la cual serán siervos, y después de esto saldrán y me servirán en este lugar. Y le dio el pacto de la circuncisión. Y así Abraham engendró a Isaac, y ahí le circuncidó al 8º día, Isaac y Jacob a los 12 patriarcas. Los patriarcas, movidos por envidia, vendieron a José para Egipto, pero Dios estaba con él y le libró de todas sus tribulaciones, y le dio gracia y sabiduría delante de Faraón, rey de Egipto, el cual lo puso por gobernador sobre Egipto y sobre toda su casa. Vino entonces hambre en toda la tierra de Egipto, de Canaán, y grande tribulación puesto, y nuestros padres no hallaban alimentos. Cuando oyó Jacob que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez, y en la segunda José se dio a conocer a sus hermanos, y fue manifestado a Faraón el linaje de José. Y enviando José hizo venir a su padre Jacob y a toda su parentela, en número de 75 personas. Así descendió Jacob a Egipto, donde murió él y también nuestros padres, y los cuales fueron trasladados a Siquén y puestos en el sepulcro que a precio de dinero compró Abraham de los hijos de Amor en Siquén. Ahí fue también enterrado José. Amén. Entonces, esto es un relato que hace Esteban. Ahora, aquí vemos que podemos confiar en el Señor, que Él es fiel, quien hizo la promesa, quien prometió que aunque muramos, podamos seguir creyendo. Bien decía Job: aunque me mates, yo esperaré en ti. Y dice: después de deshecha esta mi piel, veré cara a cara al Señor, porque confiaban que el Señor es fiel en lo que prometió. Amén. Fiel a sus promesas, fiel a su pacto. Ahora, ¿por qué decimos todo esto? El capítulo 11 del libro de Hebreos es una continuación del capítulo 10. Acuérdate que la Biblia, la palabra de Dios, no fue escrita en capítulos ni versículos, que ahora está ya de una forma que podamos también tenerlo más, quizá, no sé, entendible, no sé cómo decirlo, pero es bueno siempre ver el contexto. Y aquí en el contexto, la intención de Dios era recordar al pueblo hebreo el nuevo pacto, recordarles a Cristo Jesús como cumplimiento. Está dentro de un contexto, ¿sí?, el capítulo 11 de Hebreos, que habla acerca de la fe, para poder animar al pueblo hebreo también dónde estaba su fe, si estaba en Cristo. Mira, en Hebreos 11:39
Dice la palabra, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. En la Nueva Traducción Viviente dice, Dios tenía preparado algo mejor para nosotros. Es decir, que todos esperaban con ilusión un futuro mejor, alguna cosa mejor para nosotros. Y en ese contexto del capítulo 1 de Hebreos hasta el capítulo 10 se refería a las realidades del nuevo pacto, al Hijo de Dios, a Jesucristo, al juez y justo y verdadero. Habla de la perfección de los creyentes, que ese siempre es el objetivo, ¿no? Que se logra a través de la obra perfecta del Señor Jesús. Entonces habla de los santos del Antiguo Testamento, que junto con nosotros igual participarán de la misma perfección al final de los tiempos. Cuerpos inmortales de resurrección, ya no habrá pecado. Pero dice aquí la Escritura que ellos no recibieron lo que se les había prometido a través del Mesías, pero lo anhelaban, creyeron en Él y sin embargo no vivieron para su llegada. Pero todos ellos, los antiguos, recibirán también su recompensa junto con nosotros los creyentes cristianos. Y solamente déjame leerte unos cuantos versículos porque es bueno entender el contexto, porque habla acerca de la galería de los héroes de la fe que apuntaba a Cristo y al nuevo pacto. Hebreos 10, vamos a ir al verso 14, porque aquí está hablando de una apostasía, es decir, de una persona que ha abandonado de forma deliberada, consciente y permanente al Dios vivo y que ha renunciado a Cristo y a la comunidad de fe, es decir, pisoteaba al Hijo de Dios, que tiene por inmunda la sangre del pacto y también hace afrenta al Espíritu de gracia, es decir, rechazo al conocimiento de la verdad. Mira, el capítulo 10, verso 14, dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ahí habla claramente del sacrificio de Cristo que quita el pecado. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Vamos al verso 21. Y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Vamos al verso 27. Dice la palabra, si no, dice una horrenda expectación de juicio, dice porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Es decir, ahí se está mencionando acerca de una apostasía. Amén. Por eso que está recordando Dios al pueblo hebreo de poder saber y examinarse cuál es la fe. Amén. Y eso es lo que también en este tiempo estamos estudiando para que podamos estar seguros en el Espíritu de que realmente estamos siguiendo a Cristo. Entonces, José, el soñador, pongámoslo así, estaba debajo y de pie por las promesas de Dios. Amén. Eso es fe, que ciertamente ocurrirá, que Dios hará que ocurra, aunque no lo veo, sé que pasará porque lo prometió y Él lo cumplirá. Y lo cumplió. Amén. José no se quedó en Egipto. Estaba en Egipto, pero fue sacado. Dice la palabra que estamos nosotros en el mundo, pero no somos del mundo. Y vamos a ir aplicando la palabra de Dios también, que no nos vamos a quedar en este mundo, sino que nuestros cuerpos también serán transformados y también estos huesos, este cuerpo será glorificado y estará también en la patria celestial. No nos quedaremos en este mundo. Por eso que también vayamos aplicando todas estas realidades del nuevo pacto, porque es el Señor Jesús el cumplimiento de todo ello y la esperanza que nos ha dado. Amén. Entonces Dios eligió Egipto como el lugar para que sean esclavos el pueblo de Israel, pero el propósito era revelar la redención
futura, ¿sí? Lo que significaba la redención más adelante. Y José fue un instrumento para salvar el mundo y también Egipto. Cuando lo sacó de Egipto, dice la palabra que ya Dios mismo había hablado a Abraham y se cumplió, y Esteban lo relata, de que estuvieron 400 años en esclavitud. Amén. Pero Dios los sacó. Amén. Y de donde Dios nos sacó, que vamos a ver lo que tipifica el mundo, Egipto, no podemos nosotros volver ahí. Amén. Dios no tarda su promesa. No tardó. Quizá pasaron mucho tiempo, al igual que en las cartas de Pedro, cuando el Señor también, y en 1 Corintios 15, habla de que si Jesucristo no hubiese resucitado, entonces es vana nuestra predicación, es vana nuestra fe y no hay resurrección de muertos. Pero si Cristo resucitó, entonces no es vana nuestra predicación. Entonces el pueblo judío y también lo que estaban en la diáspora ahí en las cartas de Pedro, vemos que ellos estaban diciendo, wow, ¿por qué Señor tarda? ¿Por qué tarda en venir? Y la palabra de Dios es clara y dice, el Señor no retarda su promesa, como algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para que todos procedan al arrepentimiento y ninguno perezca, ninguno se pierda. Amén. Entonces, Dios es paciente y Dios cumple y cumplirá y Él vendrá. Él lo prometió y Él lo hará. Amén. No es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Amén. Y cuando hablamos de Egipto, vemos también todo lo que engloba el mundo, que muchas veces uno prefiere las cosas efímeras, cosas pasajeras, la vanagloria de la vida, los deseos de los ojos, los deseos de la carne. Todo eso, dice, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el Señor mismo aquí nos muestra, así también como Dios sacó a Israel, pero Israel, dice, salió de Egipto, pero Egipto no salió del corazón de Israel. Muchas veces el Señor nos ha sacado, pero nuestro corazón sigue ligado todavía a Egipto, pero hasta los huesos y todo. Dice que José no se quedó en Egipto, también salió de Egipto para poder llegar y ser enterrado también en la tierra prometida. Es decir, vamos aplicando también esto en el Espíritu, porque es bueno que, como aquel salmista decía, Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. No hay para mí bien fuera de ti. Amén. Y aunque nuestro corazón desfallezca por muchas circunstancias o situaciones, la roca de mi corazón es Jehová, y Él también es mi porción. Y un poco también animándote en este tiempo, amado, Dios sabe lo que tú estás pasando. Amén. Pero Dios no te da una prueba tan grande, sí, que no puedas soportar, sino que Dios te cuida. Y Dios también permite pasar un desierto, porque también permite que estés en una situación para poder desearlo a Él, para poder decir, Señor, ya solamente tú eres, sí, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Así como decía Pedro al Señor. Pero nosotros debemos dejar ya Egipto, la esclavitud, la autocomplacencia, la carne, sus deseos, el orgullo, la rebeldía. Dios no quiere que volvamos atrás, sino que te mete en situaciones, pero quiere que Él desea estar en una comunión contigo. Si dice Santiago 4:5 que el Espíritu nos anhela celosamente, y tu iglesia estás celando, es decir, estás amando las cosas del mundo y no estás anhelando al Señor, o almas adúlteras. Por eso en ese contexto de matrimonio habla el apóstol Santiago, ¿sí? De que nosotros, si el Espíritu nos anhela celosamente, el Señor quiere también que nosotros lo anhelemos. Amén. Por eso 1 Corintios 10:13 dice, ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de lo que puedan soportar. Por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Hay que morir, ¿sí? Hay que morir al mundo, hay que morir a Egipto. Amén. José estaba en Egipto, pero su corazón, ¿sí?, no estaba en Egipto. Pasó muerto, ¿sí?, y llegó a Canaán. Amén. Dios quiere que vivamos también vidas íntegras, para vivir vidas así de bendición, fructíferas, así como José, poder ver también generaciones. Amén. Entonces Dios nos quiere muertos a nosotros mismos para estar vivos
para Él. Amén. Y este cuerpo también será transformado, como te decía, ya volviendo al tema en 1 Corintios 15, que también nos va a nuestra predicación, que también al Señor veremos cara a cara, después de deshecha esta piel, lo veremos al Señor, este cuerpo será transformado. Hay esperanza, poder creer en las promesas de Dios, poder creer a la palabra de Dios, lo que Él dice. Y yo debo olvidar ciertamente lo que queda atrás, como decía el apóstol Pablo, extendiéndome a lo que está delante, proseguir a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús, puestos los ojos en Él, amén, quitando de mí todo pecado, dice que tan fácil me hace tropezar, y todo peso que me asedia, amén. Entonces, nuestro cuerpo no se quedará en este mundo, sino que resucitará glorificado, amén. ¿Cuántos lo creen? Amén. Hebreos 11:39 dijimos, y dice la palabra que el Señor dice, aunque estos alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido. Que todo esto estaba reservado también para nosotros, el nuevo pacto, la salvación, el perdón de pecados, que anhelaban también los antiguos, pero ahora nosotros podemos experimentar ya este tiempo lo que los profetas anhelaban ver, amén. Entonces debemos nosotros perseverar, entonces debemos recordar el pacto de Dios, recordar la sangre de Cristo, recordar su fidelidad, que hay esperanza, por más tristeza, quizá en el hecho que podamos decir así como José, que ya yo voy a morir, pero sé que también llegarán a la tierra prometida, que ya el Señor también nos ha salvado, ¿sí? Por gracia, por medio de su sangre, de aquel cordero, ¿sí? Que quitó de nosotros todo lo que nos tenía que tocar, amén, pasó de largo toda maldición que teníamos nosotros que haberla pasado, pero el Señor nos ha redimido, nos ha comprado, amén, y lo vamos a ver eso también más adelante. Recordar, ¿sí?, que hay esperanza, decir a nuestros hijos que aunque yo muera, ¿sabes qué? Nos vemos en el cielo, nos vemos en la presencia de Dios, llegaremos donde pertenecemos, no nos quedaremos en Egipto, este cuerpo tampoco se quedará en este mundo, sino que resucitará con cuerpo glorificado, amén. Y déjame decirte un poquito para ya terminar, un poco para que como el Señor nos enseña en el Espíritu todo ese proceso de nuestra andanza, de nuestro caminar con Dios y también como peregrinos en este mundo. El faraón tipifica al diablo, Egipto tipifica al mundo, la carne, el yo, amén. Salir de Egipto es salir del mundo, la carne, del yo. Pasar por el Mar Rojo significa el bautismo, pero antes de también pasar por el bautizo, dice la palabra que el pueblo de Israel mataron, dice ahí el cordero, pintaron con su sangre los dinteles de la puerta, que habla del cordero pascual. Nuestra Pascua es Cristo, amén. Fuimos redimidos por su sangre, y la sangre de Cristo nos justifica, nos redime, nos compra para Dios. Y luego de pasar por el Mar Rojo, se bautizaron el pueblo de Israel, después cruzaron, ¿sí? Cruzaron al otro lado porque ya las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas ya nuevas, amén. Entonces, después de pasar, caminaron con Dios, y en el desierto es ese tiempo donde nosotros tipifica la santificación, porque Dios ya me libró del poder del pecado, y ahora el propósito de mi desierto es clavar a Egipto en la cruz para vivir con Dios en Canaán, cumpliendo su propósito. Dios te mete a su escuela, el desierto es la escuela de Dios, el desierto, amén, para cumplir su propósito y podamos nosotros entrar a Canaán. Todo ese proceso, mira qué lindo y hermoso, hasta llegar a Canaán. Cruzar el Jordán llega a ser también lo que es santificación por el Espíritu Santo, y entrar a Canaán, al cielo, es la glorificación. Mira, todo bien diseñado por Dios para que podamos entender. El Evangelio es sencillo para el que lo quiera entender, pero difícil para el que no lo quiera comprender. Y sabemos que vamos a morir físicamente en algún momento, pero nuestro espíritu estará con el Señor. Eso es la verdad que el Señor Jesús enseñó, y los apóstoles también de Cristo enseñaban todo ello. Y sobre todo ahí vemos también a un Pablo, que él mismo decía cómo la gracia también me alcanzó siendo yo
cualquier cosa que haya sido en el pasado, pero Dios me rescató y sé que para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, es decir, y prefiero estar ya con Él presente, o estar ausente con ustedes y presente en Él, Señor, estar ya con Él. Job mismo es una clara ilustración, se puede decir, de que estamos con Él directo. Después de deshecha está mi piel, lo vemos cara a cara al Señor. Pero este cuerpo que todavía como José se queda aquí los huesos, ya pronto será también transformado, un cuerpo glorificado. Estaremos en las nubes, dice, para siempre con nuestro Señor. Puede haber tristeza en este tiempo por muchas circunstancias, pero en esa agonía, en esa tristeza, porque la carrera es agona, es decir, esa carrera que nosotros día a día vamos batallando, la batalla de la fe, es agónica. Hay tristeza, pero hay esperanza, porque sabemos en quién hemos creído, y los que creen en el Señor, dice, jamás serán defraudados, jamás serán avergonzados. Y esa esperanza poder dar a nuestros hijos, que aunque nosotros muramos y no veamos y no seamos la generación que quizá espera al Señor y sean nuestros hijos, pero Señor, aunque me mates, yo seguiré esperando en ti. Vemos cómo José recordó, ¿sí? Recordó que el pueblo de Israel iba a salir de Egipto. Al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de su hueso. Recordó el pacto. Recordemos, es lo que el Señor, Dios mismo que escribe Hebreos, recuerda al pueblo hebreo, ¿sí? Del nuevo pacto. Acuérdate de las realidades del nuevo pacto. Amén. Y dar esperanza a nuestros hijos. Hay una alabanza muy bonita que cantan a nuestros hijos, es decir, dice, yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz, y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos, y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies, y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma, y si me falta el alma, es que ya me fui con Él. Amado Dios Padre bueno, te damos gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias, mi Dios, porque nos recuerdas, Señor amado, tu fidelidad. Has sido fiel, Señor, y siempre has sido fiel. Aunque seamos infieles, tú permaneces fiel, Señor amado. Como vemos, Padre, que te acuerdas del pacto cuando, Señor, vemos los arcoíris, Señor, el arcoíris, mi Dios amado, y te acuerdas, Padre, del pacto que hiciste con Noé, mi Dios, de no destruir la tierra con diluvio. Te acuerdas, Padre, de todo pacto que hiciste, Señor amado, con el pueblo de Israel, mi Dios amado, que ahora en ti, Cristo, Señor, todas las promesas tuyas, Dios, son sí y amén. Porque, Señor amado, este tiempo, mi Dios, entendemos, Señor amado, mi Dios, que tu sacrificio, Señor, no fue en vano, mi Dios, que trajiste esperanza, que el cumplimiento de todo, Señor, fuiste tú, Jesús, para darnos esperanza, Señor, de vivir una vida, Dios amado, en la cual, Señor, ya no somos esclavos del pecado, no somos esclavos del mundo, ahora somos esclavos por amor a ti, Señor Jesús, y ahora vivimos para ti. Y en este tiempo, Señor, que nos resta vivir, mi Dios amado, lleno de pruebas, de tribulaciones, Señor amado, que debemos vivir, Señor, tú estás con nosotros, Señor amado. Ahora tú caminas, Señor, con nosotros. Ahora tu Espíritu Santo, el Consolador, está con nosotros, Señor, todos los días, mi Dios. Y tú estás, mi Señor amado, con nosotros. Acampas alrededor, mi Dios, nuestro, de aquellos que te temen, Señor, y tú los defiendes, Señor. Ayúdanos, Padre, a recordar, Señor, tu fidelidad. Traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo, Señor. Acordarnos, Señor amado, de cuán fiel tú has sido, Señor amado, y lo sigues siendo, Señor amado, que aún, Señor amado, tú tienes mucho, Señor, propósito, mi Dios, en este tiempo, para con este mundo, Señor, aún para con Israel, Señor amado. Oramos, Señor amado, este tiempo para que tú, Señor, abras nuestro entendimiento, nos des ojos para ver, nos des oídos para oír, nos des corazón para entender, Señor amado, y podamos tener esta fe, Señor, que tuvieron los antiguos, Señor, que por medio de la fe fueron aprobados, que alcanzaron buen testimonio, Señor amado, que podamos recordar y, Señor, que todo apuntemos, Señor, a ti, Jesús, a tu obra, Señor amado, al cumplimiento de todo lo que tú, Señor, en la Escritura, mi Dios, mencionabas acerca de ti, Jesús, el Hijo de David, el Mesías, nuestro Salvador, el único y sabio Dios. A ti sea la gloria, a ti sea la honra, a ti sea, Señor, el loor, la alabanza, Señor, y la adoración. Te damos gracias, mi Señor. Ayúdanos a recordar tu fidelidad, mi Dios amado, y saber, Padre, que aunque, Señor, muramos, seguiremos esperando en ti, Señor amado, porque fiel es el que lo prometió.
fiel eres, Señor amado, porque, Señor, tú no retardas tu promesa, Señor. Tú cumplirás, Señor amado, mi Dios, hasta que, Señor amado, mi Dios, dice tu palabra, que ninguna tilde, Señor, pasará, Señor, de tu palabra, mi Dios, hasta que se cumpla, Señor amado. Gracias te damos, mi Dios, porque tú eres bueno. Para siempre es tu misericordia. Ayúdanos, Señor amado, a confiar sobre todo en ti, Dios. No dudar, mi Dios. Señor amado, te pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Que Dios bendiga tu vida mucho.